¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Avisen. Lo tenía que decir. Y se dijo. Bienvenidos, ¿cómo Avísenos. están? Bienvenidos, avisen, ya estamos al aire. Bueno, pues para los amigos un poquito tarde, pero ya estamos aquí tarde, pero sin sueño, listos para darle con todo. Arturo, ¿cómo estás? Bien, Juan Carlos, buenas noches a todos. Bienvenidos, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Rolando, ¿cómo Buenas estás? noches, un gusto estar aquí ya haciendo nuestro programa de los lunes en un horario que va más o menos entre 8:30, 9 y cachito. Sí. Pero ya estamos 15 a las 10 la próxima semana. Ahí vamos. Mi Robert, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aparte de estar triste por el triste. Qué triste fue decirnos adiós. Ándele, cabrón. Pero Qué bárbaro. Pero bueno, hay que estar sacando el fin hay que de tomar semana. toda la semana. El fin de semana hay que El estar novenario, sacando. hay que Ándale, hay pistear que a hacer un salud novenario a salud, del príncipe. Pero primero que se lo Acepto. encuentren, ¿no? Porque anda perdido. Vaya. Dice, borracho se va a llevar, borracho lo queremos. No En fin, puede bueno, ser. ya es parte del folclore mexicano, ¿no? Sí, ya está Bueno, muy de muchos moda. temas el día de hoy, amigos. Bienvenidos a su espacio Controversias, en donde estaremos hablando de muchas cosas, de varias cosas que han estado aconteciendo dentro del ámbito político aquí en la región de Pénjamo, en el estado de Guanajuato. ¿Y con qué empezamos? Ustedes digan. Adelante, creo que hay muchos temas. Yo creo que el tema que más En orden brinca, cronológico. yo En creo que orden. el tema que más brinca hoy en día es la salida de Celeste Gómez Fragoso Bueno, ese es un buen tema. del priismo Estatal. estatal, y llega prácticamente una delegada del PRI originaria de San Luis Potosí, Tiscareño creo que se apellida, ¿no? Si no mal recuerdo. Creo que el sí. nombre completo. Pero con eso de facto ya tiene el poder político el grupo de Yulma Rocha, ¿no? Es casi un hecho de que el grupo de Gerardo Sánchez, que se había apoderado y que el PRIismo se había apoderado de su partido Sí. aquí en Guanajuato, que vimos el proceso electoral pasado del tema de las asignaciones de candidaturas, Sí. muy a lo PRI, ¿no? Muy a lo PRI. Entonces Sí. sale ya que estaba Celeste Gómez Fragoso dirigiendo de manera temporal o de manera interina al PRIismo en Guanajuato, llega Tiscareño, prácticamente se había dicho que Yulma llegaba, pero al final ponen una delegada, el cual se va a recomponer el escenario político del PRIismo en Guanajuato y sobre todo también impactará aquí en Pénjamo. Y Así le es. llovió Totalmente. sobre mojado a Gerardo Sánchez con esa declaración de que no le simpatizaba la nueva dirigencia. Ni la manera en cómo se nombraba, ¿no? Diego, por favor. Bueno. Bienvenida a Guanajuato, la licenciada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, delegada en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de Guanajuato. Como bien lo decíamos, viene al parecer de San Luis Potosí y bueno, viene a hacer estas veces un poquito de lo que ha pasado, por ejemplo, a nivel local, era lo que yo comentaba. A nivel local, pues es lo mismo con la actual regidora Lilia Redondo, ¿no? Ella también Delegada está como en funciones delegada de en funciones de presidenta, también esperando a que se convoquen y se realicen elecciones para poder definir quién sería o quién será los próximos presidentes, pues no nada más en el PRI estatal, sino que yo creo que va a permear a todo el estado dentro de los municipios. Y Arturo ya lo vaticinaba Sí, alguna claro. vez, que mucho dependía quién ganara el CEN nacional, que en este caso lo gana Alito, Sí. y entonces ese grupo político poco a poco va a empezar a tomar el poder partidista en toda la República Mexicana, en Guanajuato. Entonces ya en Guanajuato se empezaron a dar los cambios, sale también Jacobo Manríquez. Sí, claro. Por ahí alguien que estuvo ahí me dijeron que se le salían hasta las lágrimas a Jacobo de que salió por la puerta de atrás prácticamente. del CEN estatal. No lo dudo ni tantito. Y bueno, yo creo que pues a mí me sorprende todavía que Jacobo esté en la escena política. Con todo respeto lo digo, yo creo que es un político que ha dejado un muy mal sabor de boca y que creo que lejos de sumar, yo creo que resta. No, y ya se le Pero quemó la maíz desde hace mucho. Pero bueno, ahí está, ¿no? Metido en el tema político. Habemos seres humanos que somos descarados. Bueno, Así lo voy a plantear. Así con todas esas Así, letras. que somos descarados. Arturo, Y me incluyo. ¿cómo está el tema del prismo? Pues bueno, yo creo que no es de sorprender el cambio que se dio. A lo mejor la manera que fue repentina, realmente ya se venía a venir una situación así, pero parece que les cayó por sorpresa a muchos. En teoría así se dice, que fue una decisión del CEN Nacional. Se les comunica, pero se les comunica de forma de que tienes que prácticamente desalojar, ¿verdad? Ir guardando tus cositas porque llegan los cambios.
Se filtró la información, como bien decías, de que llegaba Yulma Rocha, pero pues no, parece que eso va a esperar. Que no dudo que va a llegar, digo, es casi un hecho, pero no de momento. Ahorita está esta persona que viene pues a lo mejor como a apaciguar un poquito las aguas de lo que pudiera haberse dado, pero tampoco realmente no hubo un grupo opositor, ni hubo nadie quien alzara la voz más en que contra de el Yulma. personaje que quiere revivir, pero que digo, yo creo que ya Gerardo Gerardo ya. Sánchez su etapa ya pasó. No sé si su mejor etapa o si haya Hay tenido dos una mejor máximas etapa, pero hay dos máximas con todo respeto. un paréntesis. es lo que iba a decir. Dicen que en política no hay sorpresas. Exactamente. Hay Hay sorprendidos. sorprendidos. Hay sorprendidos. Y dicen que en política Se ve que nunca sí. des a nadie por muerto. Nunca des a nadie por muerto, exactamente. Pues bueno, Son- No, porque Pues bueno. más aquí en Pénjamo lo hemos vivido, porque hay unos muertazos que que reviven. Que reviven. Que Pedro reviven. Chávez ya lo vimos haciendo campaña. Bueno, por Bueno, ejemplo. no me refería a Pedro Chávez. Bueno, No, por ejemplo, pero ¿no? Pedro Chávez a lo mejor no estaba tan muerto, ¿no? No. Porque había quedado como mejor segundo lugar, había Sí. formado parte del Congreso en la legislatura junto con el doctor Juan José García. Sí. Estamos de acuerdo, pero ya lo vimos prácticamente. Yo recuerdo cuando le hacía yo un poco la broma que decía que era yulmista. Así es, él lo decía Él que era decía, soy yulmista. yulmista. Yo le dije, perdón, ¿cuál es esa corriente filosófica política que no conozco, ¿no? Para que, bueno, a lo mejor es muy novedosa como los demócratas sociales en Europa, los partidos verdes en Europa, no los partidos verdes en México. Pero esas ideologías políticas, ¿no? El ecualitarismo escandinavo. Dije una cosa, ser yulmista, ¿qué era, no? Yo le decía, pero bueno, ya lo vimos que nada más entró el grupo de Alito y ya lo vimos haciendo campaña prácticamente y ahí Sí. con personas Sí. rodeadas ya. En comunidades y Salió una foto de todo. grupo ahí, ¿no? Y Claro. cuidado, Pedro Chávez es un político viejo, pero que yo creo que tiene muchas reminiscencias Sí. de haber creado estructuras fuertes en el PRI. Y yo mucho que le acredito la pérdida a Pérez. A Javier Pérez. A Javier Pérez es esta falta de acuerdos políticos con Pedro Chávez. Con gente como Pedro Chávez, Entonces claro. yo creo que Pedro Chávez va a tener un revulsivo muy importante, que yo desde hoy puedo casi vaticinar que el candidato del PRI a Pénjamo para el 2021 Es se llama muy- Pedro Chávez Arredondo. Es muy probable que Tiene sea mucho que Pedro. ganar el señor. Tiene mucho que ser. Y casi prácticamente lo ha dicho que él quiere ser candidato, ¿no? Él lo ha dicho que Sí, quiere lo ser manifestó. candidato con todas sus luces. Ha apoyado a Yulma Rocha de las buenas y en las malas. Sí. Lo hemos visto en sus redes sociales, Ha mostrado lealtad. en las fiestas íntimas o familiares con Yulma Rocha. Sí. Entonces casi de facto podemos asegurar que el candidato del Vamos PRI a ver. para el 2021 y vamos a ver muchas Se va a ver cómo- reuniones de cómo esas se va caminando de las Pedro cosas. Chávez, ¿no? Sí, ya, claro. ya inició luego Sí. al primer minuto ya haciendo reuniones políticas. Así ¿no? es, de acuerdo. mira, algo que sí cabría apuntar es que de alguna manera no es un político de ocasión, en el sentido de que nunca ha parado de trabajar. Realmente tiene una casa de gestión por su cuenta, donde no ha parado de gestionar apoyos, recursos para la gente, tocando puertas, que es algo que él aprendió bastante bien en su trayectoria política. Entonces, no es como estos personajes que solo cada 3 años aparecen, sino que de alguna forma está vigente. Sobre todo los pristas. Los pristas son Estamos muy hablando de los eso, ¿no? pristas. Bueno, sí, sí, en, sí. en general, Y lo entiendo bien, pero sí. los Pasan- pristas son- pasan pero sí años y pasa. no hacen Y un año absolutamente antes nada. de las campañas ya están trabajando. Pero sí, Apenas, ¿no? Sí. a A veces hasta menos. diferencia con él, que creo que se mantiene de alguna manera vigente y más allá del reflector político en la gestión social. Y recordemos Interesante. cuando tuvo un confrontamiento directo con Gerardo Sánchez acerca de los También. temas de las casas agrarias, ¿se acuerdan? Sí, Prácticamente él destapó esa situación a nivel nacional de Así los es. dineros que no llegaron en que un fondo decían de que habían cultura, ¿no? llegado Algo así. en un fondo de cultura, que por cierto en una de esas casas estaba presidida por Él estaba al frente. Celeste Gómez, también. estaba en Salvatierra precisamente, ahí venía Sí. ese vínculo desde entonces. Y bueno, hablando un poquito más de los priistas, por ahí vimos en redes sociales, ahorita vamos a entrar al tema de lo de la desaparición de poderes, pero entonces vimos en redes sociales que hubo una unidad muy fuerte, que mucha gente apoyaba al gobernador Diego Sinue, y entonces algunas personas empezaron a hacer una caricatura de un meme donde está un personaje lamiéndole las botas, ¿no? Al gobernador, o bueno, a una figura, y decía yo con mi Pero gobernador de manera directamente satírica, lo compartió. y directamente a eso voy. Por eso digo que es el preámbulo de lo que y el término del tema para empezar con el siguiente. Ya. Muy Entonces, bien, muy bien. es justamente lo comparte Andrés Reyes, el regidor priista de aquí de Pénjamo. Él lo comparte con mucha enjundia y como diciendo, tómenla, perros.
Y acto seguido... No sean arrastrados. No sean arrastrados. Y acto seguido se tomó unas fotos con Celeste Gómez. Gracias, Celeste, gracias. Gracias por haber hecho lo que hiciste. Bueno, ahí están las incongruencias de la vida, ¿no? La doble moral. Doble moral política. Le mandamos un gran saludo a Andrés, que dijo que ya no nos iba a ver por este tipo de cosas, pero... Saludos, Andrés. No, así cuando has tenido Ya se los aciertos, mandamos. lo hemos dicho. Y es que hay que saber, hay que tener criterio, ¿no? Estás en la escena política, estás en el ojo del huracán, tienes un cargo público por tu partido, yo creo que lo primordial es tener criterio, ¿no? Pues ahí están las cosas, ¿no? Y entonces ahora sí, pasamos al siguiente tema, ¿no? Este tema que causó mucho revuelo, que fue la famosa desaparición de poderes, que algunos chairos decían, pues no, que quería separarse de la federación, el gobierno del estado. Ahí está, ahora sí, que se separe. ¿Cómo ven? Este tema en lo particular, lo que nos dejó ver en su gran mayoría fue la ignorancia de la clase política, que siempre lo he dicho yo aquí. La gran ignorancia. ¿Se acuerda que siempre lo he dicho yo? La enorme La ignorancia. ignorancia jurídica de la clase política no tiene precedentes. Yo no lo puedo creer que ya estando en cargos de senadurías, en cargos de diputaciones, se pongan a estudiar poquito, por lo menos abrir la Constitución, por lo menos ver leyes secundarias, leyes reglamentarias, para poder de estos temas que no te agarren en falso. Yo vi a nuestro amigo Juan Martín de En Tinta Negra. Ajá. Entrevistando a una diputada que no sabía cuáles eran las causales de la desaparición de poderes. Ajá. Entonces, híjole, vi declaraciones en tu medio, ¿no? Desafortunadamente hasta de Randy, ¿no? Sí. Hablando cosas en las que no conocen e incluso, y siempre lo debemos de decir, y siempre lo he dicho yo en esta mesa, ciudadanos, hay que poner mucha atención porque los aspectos de la vida pública se pueden llevar por dos vertientes. Una que es jurídica y otra política. Este tema se manejó político. Así es. Totalmente. Sin un sustento jurídico. Sin un sustento ¿no? jurídico. Entonces, pero sobre todo a mí me llamó la atención la reacción del panismo en Guanajuato. Yo, para mí, siempre lo he dicho y lo sostengo, para mí, creo que Diego Sinue es un gobernador muy demagogo y es un muy mal gobernador. Yo creo que no va a poder sostener al panismo en 6 años, con todo respeto, por su reacción ante este tema. En realidad nunca lo abordaron desde una improcedencia o sobre la corresponsabilidad que tiene la federación con el Estado y los municipios en tema de seguridad pública. Sí, sí, sí. Nunca. ¿Cuándo lo vieron? Fue demagógico porque sí fue diciendo, vamos guanajuatenses, no saben de lo que estamos hechos. Y ignorancia. Estamos, exactamente, Es demagogia a e ignorancia. ignorancia al mismo tiempo. Estamos, aquí nació la independencia, aquí nació el cura Hidalgo, aquí se dio el grito de independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato representa ¿Qué le el hubiera pegado ideal. más? Decir, ja, 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 eso no pobres fue. chairos, Claro. no conocen ni la ley. Con eso lo sacamos. Vamos a no, hombre, ganancia política, tajada política Por mucho supuesto, mayor. por supuesto. Pero de verdad que es increíble que no sepan abordar el tema jurídico y pegarlo con el tema político. Es una ignorancia de gente en cargos públicos que de verdad no denostan más que Pues ignorancia. no esa ocupar. Y tú incapacidad. lo decías, y lo voy a juntar con otro tema muy importante, que decías que el primer fraude que comete una persona que se postula a un cargo público es no estar preparado para ello. Para el puesto. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Ahí es donde inicia este tema y donde los ciudadanos, siempre lo vuelvo y lo digo otra vez, estamos en medio de la clase política. Gente como Antares, gente como la otra senadora, pero con los otros también. Malu Michel, sí, también. Se avientan su conflicto político y nosotros queda un vacío de certeza Sí. para los ciudadanos en temas de legalidad en términos políticos. Y volviendo a polarizar a la sociedad, que al final Volviendo de a cuentas poner. es lo que sucedió, volviendo a polarizar. Los unos para un contra lado los y otros otros. para otro lado. Sí, porque recordemos el video en el que el gobernador Diego Sinue dice que la gente de Morena es cochina porque quiere ganarse a la mala lo que Lo que no podido ganaron en las ganarse. urnas. Así es. Exactamente. Pues es Que que ni tampoco siquiera es era. eso. Ni No, siquiera no era fue. la intención tampoco. No, tampoco. Ahí Y, deja de ahora, eso, a ver, también enseñó. y ahora hay que tener mucho ese tema. Suponiendo si conceder, Sí. decimos los abogados mucho eso, Sí. que si hubiese una procedencia de desaparición de poderes, porque jurídicamente que no prospere, no quiere decir que no haya desaparición de poderes en Guanajuato. Ajá, exactamente. Hay cuidado, cuidado. Sí, hay sí. un vacío de poder increíble en Guanajuato. Sí, sí lo hay. Que no hay una declaratoria y proceda jurídicamente y que Esa de es otra facto haya cosa. desaparición de poderes, creo que sí. Sí. Pero Sí. suponiendo
sin conceder lo que iba a decir, se me acaba de olvidar un poco. ¿De qué estábamos hablando? Acuérdenme. de esta parte de la separación de los poderes, justamente. De cómo pudiera perderse el tema del poder en el Estado. Se me fue la idea que traía, porque lo coligué con el otro de que si hay una desaparición fáctica de poder. ¿Cuál es la desaparición fáctica de poder? Cuando hay territorios ganados por poderes ya instituidos, que no son oficiales. Vamos a ver el tema, ¿por qué está cerrando Ford en Celaya? Sí, Ford se está cerrando en Celaya por la inseguridad. Nada más que vean que Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios. Así es. Sí. Niveles de pobreza. También. Hay una desaparición de poderes. Y lamentablemente. El poder no quiere decir que hay un cargo oficial. No, eso es jurídico, pero de facto tenemos una desaparición de poder real. Y hay que ver, y hay que también, yo siempre lo he dicho, en esta reconstitución del federalismo, ver la eficiencia, la eficacia y la efectividad del poder judicial. Sí. El poder judicial está intocable en todas partes, a nivel federal y a nivel estatal, pero la impunidad es una consecuencia de la falta de efectividad del poder judicial a la hora de la impartición de justicia. Entonces, pues yo no vi ningún político hablando de estos temas, ni los que acusan de allá, ni los que acusan de acá. Ya me acordé cuál era el tema. El tema, como lo dijo Roberto, dice, Morena quiere desaparecer lo que no ganaron en Guanajuato. Sí. Momento. No era Morena, era el Senado o senadoras de la República. Eran senadores. Hay que saber diferenciar cuando está el punto de vista político y cuando del ya grupo, un pero poder. Sí del grupo Pero parlamentario no era Morena, Morena. no lo hizo el presidente de Morena. No, inclusive eran senadoras, era como una institución. Quien no iba a declarar, ellos hicieron una petición, pero quien iba a declarar la improcedencia era el Senado. Así es, el mismo superdelegado, el delegado Mauricio Hernández, él salió diciendo, no, eso no se puede hacer. Pero fíjense cómo son los temas políticos. Morena quiere desaparecer. No. No. Ellas hacen la petición como senadoras, como facultad que tienen, pero el Senado hubiera ejercido su facultad de desaparición de poder. Sí. Por digo, suponiendo sin conceder, sí, porque no es un caso que esté contemplado en la Constitución y en la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, no es Morena. Quien declara la desaparición es el Senado. Es el Senado. Y que senadoras hacen la petición y que la meten como orden del día. Exactamente. ¿Ya me estamos entendiendo? Que fue lo que a lo mejor prendió mal las alarmas. Y entonces ¿no? mucha gente dice, Morena, que no, no es Morena. Y luego también dijeron, es que los primeros que empezaron con esto fueron los panistas pidiendo la desaparición de poderes en Veracruz. Entonces es una reprimenda política. Otra vez caemos a lo mismo. O sea, ellos ni siquiera lo metieron a un punto de acuerdo en ningún lado. O sea, a lo mejor ellos hicieron un comentario de, pues la cosa está tan grave en Veracruz que hay que desaparecer los poderes. Y claramente se vio que era un revanchismo político, porque con esa bandera navegó Antares y ellos haciendo un video donde estaba la señora muy sonriente, haciendo alusión como diciendo, ellos empezaron primero, ahora que se aguanten. Y hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación. Sí. De verdad. Es como, voy a hablar un tema muy escabroso, y que yo me gustaría ponerlo aquí, el tema sobre el aborto. Ahora que Oaxaca se convierte en el último estado en despenalizar el aborto, pero ¿qué sanciona? ¿Cuál es la exposición de motivos por la cual la Suprema de la Corte de Justicia ya se ha pronunciado que el aborto no es inconstitucional? Que no hay una colisión de derechos humanos. ¿Quién lo sabe? Todos dicen el aborto, pero ¿saben cómo se regula? López Obrador, que todos dicen que es un liberal, ahí es donde lo vuelvo a decir. López Obrador dice que se lleve a consulta. No es un tema de consulta, señor, es un tema de derechos humanos que son derechos supranacionales, que vienen a través de tratados internacionales. Eso no se puede consultar, que aunque se consulte, deja de tener aplicabilidad por este bloque de constitucionalidad que existe. Entonces, eso es lo que yo digo. Tenemos un nivel de ignorancia que los temas importantes de un país se deben de discutir y se deben de llevar a la vieja ágora griega de discusión para que la gente entienda. Con todo respeto, nosotros somos comunicadores, no tienen la necesidad de saberlo. Yo soy abogado y sí tengo que necesidad de saberlo. Pero ustedes, a lo mejor, estamos en el tenemos la responsabilidad de investigarlo. Así es, pero yo sí lo conozco perfectamente. Y yo le podría decir por qué es inconstitucional penalizar el aborto. Entonces, pero se habla de un diálogo y dicen, y con todo respeto veo que dicen, no, los grupos que promueven Andrés Manuel López Obrador
Momento, López Obrador no está a favor del aborto porque es un conservador. Sí. Lo ha dicho públicamente, que dice que el aborto no se ha querido pronunciar. Un liberal se pronuncia en el sentido exacto. Sí. Un conservador no se pronuncia sobre el aborto o lo sigue penalizando. López Obrador es un conservador. Por eso él no apoya a estos grupos políticos que están pidiendo el de promujer. ¿Sí me explico? Poder hacer estas lecturas políticas y sobre el tema de quema de libros. El quema de libros es un acto más nazi, sí, más de conservador, más de ultraderecha. Entonces esas lecturas políticas las tenemos que saber hacer y tenemos que estar al pendiente para que no, porque se despenalice el aborto, no quiere decir que se promueva el aborto. No, lo mismo. Es despenalizar el aborto consentido. Antes de las 12 semanas, cuando una mujer decide perder el producto de su gravidez, pero tiene que haber un análisis médico, porque hasta las 12 semanas, cuando deja de ser embrión, cuando ya es un feto, sí, cuando ya tiene la corteza cerebral desarrollada, donde existe la razón. Dice, no, un embrión a las 12 semanas médicamente no tiene sensaciones, no tiene nada. Genéticamente tiene lo mismo que un hígado, que un riñón. Le tenemos que dar el reconocimiento de personalidad jurídica a un riñón, a un hígado. Ese es el razonamiento médico que hace la Suprema Corte. Entonces, pues es más importante salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad de la mujer, porque todavía no ha desarrollado nada, sigue siendo nada más una molécula que puede tener cualquier otra cosa. Por eso es inconstitucional, se pondera el derecho humano al desarrollo a la mujer, por algo que todavía se dice que es vida. Sí, pues también un riñón tiene vida, sí, un hígado tiene vida. Eso es lo que dice la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo. Entonces hay que saber hacer esos diálogos para que no caigamos con tonterías como la desaparición de poderes, para que no podamos decir, ay, están en favor del aborto. Nadie está a favor del aborto. No. Simplemente no se va a despenalizar el aborto. El derecho no tiene cuestiones religiosas. No. El derecho se trata de regular la vida en sociedad. Tiene aspectos morales, pero no religiosos. Entonces, el derecho se encarga de eso. Entonces, hay que darle una pensada más. Nuestra clase política. Voy a leer un comentario, ¿no?, que se me hace interesante. Dice: inviable la desaparición de poderes en ninguno de los 3 estados. Aplicaría la promoción de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese artículo aludido viene de una vigencia desde la Constitución Federal de 1857 y aún conservada en la Carta Magna de 1917. Ojo con la aplicación del derecho constitucional. Es bueno el comentario. Yo creo que sí debería de, al contrario, debería haber una reforma constitucional donde que el supuesto lo regule, para que en casos de inseguridad tal que haya un porcentaje alto de homicidios o que genere inestabilidad y pérdida del poder, entonces se pueda hacer valer una desaparición de poderes así, pero no como la propone la misma ley reglamentaria. Por supuesto. Presentar la terna y no es así. Que otra vez, que haya una restitución de la soberanía de los estados, que se lleve un proceso electoral, cambiarlo. Pero eso es lo que se debe de estar haciendo. Correcto. Y pensando. Sí debe de haberlo. ¿Por qué? Porque es diferente la circunstancia. El derecho tiene que ir de acuerdo con las necesidades sociales. No es la misma realidad de 1917 a lo que tenemos en el 2019. Desde acuerdo. El nivel de delincuencia, nada más que lo vean los números, por eso el derecho es ciencia. Sí. Pues entonces ya podemos medir el tipo de homicidios, de robos. Cuando una población que tenga tantos habitantes y tenga esta incidencia delictiva, puede proceder la desaparición de poderes, pero que no haya el Senado de la República o el presidente de la República, que lleve otra vez a los guanajuatenses, a los michoacanos, a los campechanos, a los yucatecos a acelerar un proceso electoral nuevo. Así es. No, pues así se respete la soberanía y la democracia de los estados. Hashtag. Se les dijo. No, pues ahí estamos dando tanta asesoría a la clase política, hombre. Pues sí, de agrapa. Nomás que nos sintonicen y que compartan. Y que compartan, ¿no? Es el requisito. Y bueno, gracias a la participación de la gente que está activa queriendo comentar, gracias a Berta Flores, gracias al abogado Rubén Riva Palacios, gracias a Javier Cabrera, gracias a Ernesto Alonso Pérez Lemus, gracias a Omar Luna, gracias a la gente que ha estado moviéndose, ¿no? A la Nanis, que está por ahí siempre viéndonos. Bueno, gracias a toda esta gente que hace que esto funcione, ¿no? Por supuesto que sí. Y seguimos, que hay ¿no? gente que está muy interesada en saber, en aprender, en participar, en estar enterados, en interactuar. Eso es muy valioso. Es la única manera que vamos a sacar este país adelante. Dice Rubén Riva Palacios, dice: la ratio legis fue en la época de Sebastián Lerdo de Tejada para coaccionar a los gobernadores. Interesante el dato, ¿no? Interesantes los datos, esa participación me gusta. Hay datos muy interesantes y debe de acordarse él, por ejemplo, cómo en el tiempo de Juárez,
quien se oponía mucho al tiempo de dejar de ser el gobernador de Nuevo León. Por eso no nos cabe de extrañar que Nuevo León solamente tiene un puro puente internacional con Estados Unidos. Por eso no es casualidad que Tamaulipas tiene la forma en la que tiene y Nuevo León no tiene salida a los Estados Unidos, porque había una posibilidad de anexión, había muchos temas. Entonces, la ley, la clase política lleva mucho estas prácticas. Perfecto. Y quién era Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Sí, hay que por conocer supuesto. la historia. Bueno, muy bien. Otro tema por ahí que hemos estado comentando y que ha sido motivo de análisis en redes sociales de parte de nosotros, porque nadie más analiza, ¿verdad? Es este tema de cómo se está manejando a casi ya 15 días de que tomó su cargo como director de servicios básicos, el odontólogo Moy Murillo, a quien le mandamos pues un gran saludo, pero que ha estado a lo mejor aprendiendo. ¿Se acuerdan de Videgaray? Ajá. Sí, cómo no. Llegó a aprender, dijo, ¿no? Cuando llegó a la Cancillería. Cuando llegó a la Cancillería dijo, vengo a aprender. Yo percibo, sin que me haya dado ninguna declaración al respecto, pero que Moy Murillo actualmente está en esa postura, está aprendiendo. Bueno, yo creo que si desde su consultorio dental haya estado practicando servicios básicos, ¿no? Nada que ver. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Para mí es un excelente odontólogo, he de decirlo con todas sus letras. Para mí es un excelente odontólogo. Bueno, zapato, No sé zapato. qué anda haciendo Eso en estaba servicios pensando, básicos. Lo que acabas de decir fue lo que yo pensé. Entonces, como Zapato. político es un excelente odontólogo. Como político es un excelente odontólogo, de acuerdo con el término. ¿De acuerdo que sí? Y no Entonces, tendría por que eso ser político, publicaste. A ver, tendría que ser déjale, vamos a poner un funcionario. poquito el dedo a la llaga. Va. Entonces, por eso pusiste eso que en tu Facebook que el primer fraude electoral es ocupar. El primer fraude de un político es ocupar un puesto. No por el fue, cual no fue está. con dedicatoria en particular. Esa es una. Se te es vino un nada más a asunto la que- mente. Que agarre el saco Me que lo parece quiera agarrar. que Es que hay saco que lo quiera tantos. agarrar. Es Es que que no hay es el tantos. único. Es que no es el único. Hay algunos que ya tienen prácticamente el año, porque acuérdense Bueno, que quise 10 de decir que octubre, sí, no en era 10 Miguel, días, sino fue el que te inspiró. en 10 días, no, hay muchos que me ¿Dónde surge inspiran, la ¿eh? motivación, no? No, hay muchos que me inspiran y ustedes pueden verlo, ¿no? Entonces, cuando lo estabas publicando, ¿quién ni siquiera estabas pensando? No, estaba pensando en un montón, ¿no? De aquí, de otros lados y de, ¿no? Alguien con guayabera y canas, no. políticos. No. Bueno, fue en el que yo pensé, pero a lo mejor no coincidimos. Entonces, pero de pronto sí llegar a una área, a una dirección en donde primero pues no conoces, honestamente. Yo les decía qué curioso es la vida que el Puma deja de ser diputado local y llega, su siguiente cargo es ser el director de servicios básicos en Pénjamo. Y Moy Murillo deja de ser diputado local, pasan 6 años y llega a ser el director de servicios básicos municipales en Pénjamo. Que es una de las direcciones más importantes del municipio, ¿no? Claro, las más de las grandes. más vulnerables. Miren, abarca la basura, el Rastro, servicio de ¿no? limpia, Limpieza. rastro, alumbrado público, Pues, ¿qué son las facultades mercados. constitucionales? Sí, Vamos a leer Es que es el la que Parques tiene y mayor jardines. Sí, quiero leer visibilidad el hacia la 115 gente. para que leamos cuáles son las obligaciones y facultades del municipio. El son 115 las son las de servicios son las de básicos. servicios Y por básicos. ejemplo, lo La seguridad instalarían pública. en esa situación para proyectarlo políticamente, para que esté en el ojo del huracán. Pues pareciera lo contrario. Sí, ¿verdad? Pareciera O para lo contrario. exhibirlo y exponerlo también. Pareciera lo contrario. Porque yo recuerdo un video de hace unos días que publicaste y que publicaron otros medios de aquí locales del camión de la basura que va a recoger la basura Contaminando, pero sí. Va contaminando, más, ¿no? exactamente. Parece que va fumigando contra el dengue. Hay que verlo por ese lado también. Si no, digo, parece broma que está fumigando contra el dengue, pero también dices, pues es mejor levantar la basura y digo, a pesar de las condiciones del camión, que dejarla, porque también ha sido un problema muy grave, ¿eh? Hay que decir que servicios básicos prácticamente en 70% del municipio no existe por las comunidades y los Es una ranchos, papa caliente. ¿no? Es una papa caliente, Hay está que interesante. decir, ¿qué quiero decirlo? Pues que yo en mi rancho Pinosolo, Guanajuato, yo no detecto si quién cambió, es más, no detecto si cambió del PRI al PAN. Allá no se detecta No nada. detectas Mucho menos si hay un Allá director no sabemos otro. si hay PAN o Dependencia PRI como tal. o PR, para nosotros nos vale igualito. Sí. Pero aquí en Cabecera ustedes sí lo deben de notar. Sí, claro. Aquí, ¿qué tal están las situaciones? Pues mira, ¿Sí se ve el cambio? ¿Sigue lo mismo? de pronto hemos visto que el servicio de limpia, por ejemplo, el servicio de limpia, que es el más castigado, yo creo, de pronto sí tiene un avance positivo, o sea, un avance positivo en relación a cómo se había estado manejando
en administraciones anteriores. Complicado hacer el análisis como tal y puntual, también porque ha sido muy complicado el que los mismos gobiernos no han invertido verdaderamente en camiones de basura de manera adecuada, los han dejado, los han dejado en el olvido. Business en esa dependencia, ha habido ¿no? mucho negocio. Hay business. Había el tema de la renta de camiones. Lalo Luna sacó a los pepenadores del basurero. ¿Y qué hicieron? Ahora ellos pepenan antes de que pase el camión. O sea, fíjate lo que se provocó, lo que provocó, y después querían cobrarle no un impuesto, querían cobrarle una mochada para darte permiso de andar en la calle pepenando, fíjate. O sea, todo lo que sea, lo que tiene que ver políticas públicas. Lo que tiene que exactamente. Sí. Lo que no se sabe, o sea, y entonces actualmente tú sacas tu basura en la mañana porque esperas que pase el camión un par de horas más tarde, y entonces antes de que pase el camión hay gente muy temprano que anda esculcando la basura y anda sacando el aluminio, el PET, el cartón o lo que es lo que le sirve reciclable que se vende. Entonces ya también dicen, oye, es que había un esquema en el que también no se le pagaba, creo que fue con Jacobo Manríquez, si mal no recuerdo, no tenían un salario la gente que recogía la basura, sino que vendían el cartón o lo que se vendía, y de ahí repartían la ganancia. Diario vendían y diario sacaban. Entonces ya hay como contratos a quién llevarles el asunto. No, pero es que ahí se generan mafias, ahí se genera corrupción. Tremendo. Ha sido un desgarriate. Y entonces, de pronto, últimamente ha querido componerse el barco y es complicado, difícil. Dejan los camiones en malos estados. ¿Por qué? Porque adrede los dejaban que se dañaran para poder contratar camiones rentar camiones de manera particular para dar el servicio. O sea, ha sido una tras otra, y de pronto ya te metes en un laberinto que no hayas por dónde salir. Y es lo que dice Rolando, ¿no? El no saber implementar políticas públicas. Pues sí. Interesante lo que Interesante. Y entonces todo eso está, les decía yo, uno de los grandes retos del odontólogo Moy es que el camión de la basura pase a tiempo, en forma, que la lámpara, el alumbrado público esté funcionando donde debe de estar, no en medio de dos postes donde a lo mejor quieres poner ahí. ¿Cómo vas a colgar del alambre una lámpara? No se puede. O sea, no es como un foquito de Navidad. Como un foquito de Navidad ahí, ¿no? A lo mejor por el capricho de alguien que pidió, ay, póngame aquí una lámpara. Sí, cómo no, con gusto. Le pongo hasta 2. Pues no. Brillen, mendigas, no apaguen su luz. A ver, vamos a falta mucha asesoría. Vamos a poner el dedo en la llaga. Y como es, frontal. Era una posición política para irlo impulsando para el proceso del 2021 por parte de esa fracción del PAN. Eso parece. Pero también ahorita yo no le encuentro. Coincidimos en que parece lo contrario, ¿no? Bueno, eso parece que lo pusieron para meterlo a la terna de posibles. O a prueba. Es que es un lugar donde está completamente en el reflector de la sociedad. Entonces, todo el mundo habla de él. El anterior lo supo explotar muy bien, ¿eh? Sí, eso sí. O sea, hay que reconocerle que el Puma lo está explotando supo explotar esa posición excelente. Y con estos 15 días parece que el actual es al contrario. Todavía no se da cuenta en dónde está, yo creo. Ahí es donde a lo mejor se nota un poquito el colmillo político. Yo espero que esté a prueba y que aprenda rápido, o que siga la prueba y que se hagan otras cosas. No sé, pero yo creo que Moy sí necesita darle más empuje, abrir los ojos. Pues ahora sí que colgar la filipina, colgar la filipina, colgar el cubrebocas, dejar los instrumentos dentales a un lado y de veras y yo creo que esto está saliendo adelante por la inercia y porque está rojo, Lalo Rojo es sí, Lalo Parga, le decimos Lalo Rojo, pues. Lalo Rojo, yo creo que él conocía más el tema de operativo de servicios básicos. Ya van dos que con todo respeto para Moy, pero yo creo que el puesto era para él. Digo, con todo respeto. Yo creo que él debía de haberse quedado con ese puesto. De verdad. ¿Sí? Pues es que lo hace el operativo. Él hace todo lo operativo. Es que lo de dirección es más político. Sí. El operativo lo hace el subdirector. Pues sí, porque en realidad no debería de existir un subdirector. Debería nada más haber un director. Sí. ¿No? Y ahora sí ya encargados de área. Así es. Como el de alumbrado, el de parques y jandures, el de panteón. Así es. El del rastro.
Y entonces ya, Así es. pero en realidad es que el del director es el más, son puestos políticos. Pero Sí. los más operativos son los subdirectores, ¿no? Que un Y área. al final de cuentas el responsable es el director. Así es, de acuerdo, muy Por de lo que acuerdo. dicen ustedes, estoy Sí, Roberto, sí, ¿no? El totalmente. tema político ahí. Que un área que está ahorita saliendo mucho a la luz y que de pronto puede haber, también se puede convertir en algo muy, muy vulnerable, que no lo era tanto, es panteones, por el alto índice de gente que fallece de muerte natural o de muerte a fuerzas. De verdad, O causado por una herida de bala. se ha disparado enormemente los servicios. Cortante, Y- contusa. Y a mayor número de servicios y todo, la maniobra es más complicada y se convierte en un área más vulnerable, ¿eh? Así como la basura, así como el alumbrado, parques y jardines no tanto, pero bueno, ahí nomás de repente Nada más en la podan de María más. Gallaga y párale Todos los bulevares, y no, los van a bulevares, morir. Pero en Santana pues no hay ni jardín. En los ranchos, bueno, hay... En ranchos en algunos van. Tiene su jardín en los ranchos. O sea, así Pues es. ahí está el asunto, ¿no? O sea, Está ahí va caminando. interesante. ¿Cómo ven? Muy bien, hay que hablar un tema Sí. que brinca y que nos va y que a lo mejor dirá la gente, ¿por qué están hablando de Donald Trumpas? Ajá. No, pero el famoso, ahora que lo van a llevar a juicio, juicio político. Ah, interesante. No, Vamos a darle pues. creo yo que tiene mucha repercusión. Hace poco leí una nota de cuántos guanajuatenses están repatriando. Sí. Y es un número muy interesante Sí, de los muy que interesante. regresan por iniciativa propia y de, De los los que ha que deportado mandan. este carnal. Sí. Y eso tiene... A ver, en este país nuestra clase política no ha sabido crear una economía sustentable en base a una industrialización, en base a generación de empleo. No, nuestra economía funciona por nuestros mexicanos que hacen patria y que dejan todo para poder tener mejor a sus familias en México. Entonces este tema de Donald Trump, en el cual lo agarran, no eran los rusos, ahora son el tema de Ucrania, ¿verdad? Ahora los ucranianos Con los están- ucranianos que les sale y que seguramente antes del proceso electoral que viene, yo creo que está muy preocupado ahora sí Trump, porque Sí. creo que hay todos los elementos del impeachment que le llaman ellos allá Para Sí. inculparlo. para poderlo culpar. Sí. Creo que vienen temas muy interesantes y que implica aquí con nuestros mexicanos. Repercute Porque crea bastante. mucha inestabilidad para nuestros connacionales que están en Estados Unidos trabajando para poder tener un mejor sustento y que las remesas, pues esa es la número uno de entradas de capitales Sí. a nuestro país. Entonces, yo creo que Es un viene tema interesante. lo que Muy viene. bueno, muy interesante. Muy bien, pues cerramos, ¿no? La plática del día de hoy. Parece increíble, pero el tiempo nos come. El tiempo apremia. Pues se va rapidísimo. Se va rapidísimo. ¿Y algo que quieran agregar? Díganos. ¿Está en la política? Venga, algo que traiga por ahí en... Nada más un último puntito. Finalmente Ernesto Prieto pues impugnó esa resolución que su propio partido le puso el pie en el que le decía que con permiso por andar falsificando firmas y no sé qué. Que aquí lo dijimos, ¿se acuerdan, Greg? Sí, Nada, lo habíamos lo va a dicho, ¿no? meter al- Aquí ya lo habíamos comentado Sí. hace 8 días, nada más platicar que efectivamente lo impugnó y yo decía, y ya lo he comentado en otros espacios, que bueno, el grupo político de Ernesto Prieto en Pénjamo pues tiene que temblar porque pues Ernesto Prieto que es quien los estaba queriendo apoyar para unas posibles candidaturas, ¿no? Estábamos hablando de Rigo Elizarrarás y del mismo Cristian Tejeda, ¿no? Que son los que forman parte de este grupo, los que le han hecho, Rigo le pidió el salón. Candidaturas a la presidencia de Pénjamo o alguna diputación, ¿eh? O sea, Porque ellos viene están la en eso. renovación de los comités estatales del Con este tipo de cosas se van a quitar de tonterías de eso de que no pueden afiliar los de 2017 para atrás y todo ese teatro se les va a tener que caer. Todo ese teatro se Eso les es va a a lo que caer. yo voy. Eso va a impactar en Pénjamo Sí. para el tema de las dirigencias y quienes Sí. encabezan, porque parece ser un galimatías, Ajá. porque no tiene una estructura por la naturaleza de su formación, Sí. pero no hay una estructura por lo menos popular Sí. de ese partido político. Pero eso ahora me gustaría llevarlo al PRI. Ahora, seguramente, pues Lilia Redondo pues, era del grupo de Javier Pérez, de Celeste Gómez Fragoso, de Reyes, el regidor. Sí. Pues prácticamente yo creo que tiene sus horas contadas en la dirigencia del prismo. No, sí. Ahora, Sí las tiene. ¿quién va a ser el que le va a poner el cascabel al A ese gato, aquí por en supuesto, Pénjamo? por supuesto. Yo creo que Esa va a es la llevar mano pregunta. Pedro Chávez para poner aquí su... Y vamos Seguramente. a ver. Pero ¿quién les gusta? ¿Quién les gusta que pueda hacer? ¿O a quién debe de poner a Pedro Chávez? Más bien hay que Pedro preguntarle Chávez a tiene Pedro que poner Chávez a quién le alguien a gusta. modo. Pedro Chávez tiene que poner Por supuesto que alguien a modo. a alguien que sea conciliador. Y que Pedro Chávez, o que estamos No creo, hablando de no. más,
pero yo vislumbro que es el candidato. Pero ¿qué perfil buscará? Yo creo que eso va a decir mucho quién es Pedro Chávez. Así es. Si sigue siendo un político viejo, sigue siendo un político nuevo. Porque recordemos que casi los que llegan a ser presidentes de los partidos quieren la primera regiduría. Sí, bueno, Lilia Redondo, Pues ve todos mismo los presidentes Rigo, Javier Jiménez, Alonso Lubiano. Y ya no hay más partidos, si no tú le sigues poniéndole ahí. Los otros, si estuvieran La otra es la gobernando. Independiente. Así es. Y puso ahí a quien Sí, pues. quería. Entonces, ¿quién es el perfil y qué es lo que va a decir mucho? ¿Quién vaya a llegar al Prismo a dirigirlo aquí en Pénjamo? Porque también es un rompecabezas. Sí. También, por eso decíamos, ¿quién le va a poner el cascabel al gato al Prismo? Si verdaderamente va a tener las agallas, si verdaderamente se va a poner en una oposición, ¿qué es lo que va a hacer? Si van a seguir con su tema de organizaciones y sectores que no existen. Ok. No, ya Entonces, desaparecieron. bueno, vamos a ver cómo Una última nada más. Véngale. Es un chismecito, ¿vale? Resulta que un regidor o regidora, la semana pasada tuvieron aquí en Pénjamo una sesión de cabildo en la cual se iba a aprobar la adecuación al presupuesto. Unas modificaciones y adecuaciones. La última creo que se hace. Creo que son la propuesta y 2 modificaciones normalmente se hacen en el año. Esta creo que va a ser la última. Y entonces, un personaje alguien miembro de este cabildo, empezó con el rumor de que esta persona lo iba a votar en contra. Que no, y formando parte de la comisión, no, yo lo voy a tener que votar en contra. Nombres, Juan Carlos. Y luego digo, ¿por qué? ¿Y por qué? Empezaron a investigar por qué. No, es que a mí no me ha llegado la información. Yo no conozco cuáles son las modificaciones. Yo no sé cuál es el destino de esta y la justificación. 48 horas antes, si no mal recuerdo. Bueno, pero siendo parte de incluso de la comisión, no tenía conocimiento de por qué se iban a hacer estas modificaciones, cómo las habían decidido y por qué. Entonces, a lo que dijeron los otros miembros de la comisión, dijeron, es que hay un pequeño detalle. No se ha enterado porque a las 4 reuniones en el precabildo no ha ido a ninguna. Y entonces ya quería hacer un escándalo en la sesión de ayuntamiento y dijeron, pues como gustes. ¿Quién es? Pues, no hay, la próxima semana. Póngale más emoción. Para dejar ahí hacerlo más suspensivos, emocionante, ¿no? Y dejar un poquito picadito al auditorio en estos sí, temas de saber. para que nos sigan viendo. Es el colmo de la desfachatez, ¿no? Es el colmo de la Una desfachatez, pero sinvergüenzada. bueno, lo vemos la próxima semana. ¿no? Ya desde la vaya. comisión y vas a argumentar que no tienes los... Que no tienes el conocimiento. Porque no fuiste ninguna vez. Bueno, y de esas ahí les tengo varias más Se la guardadas. oyó, maestra. Se la oyó, maestra. Vámonos. Vámonos, muchísimas Vámonos, gracias. gracias. Es un gusto estar por aquí. Gracias, hasta la Gracias, próxima. buenas noches.